Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más. Y van a disculpar, por favor, este pequeño retraso, son las 7 y 7 minutos. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos que ya, gracias a Irene, a Alejandro, se han solventado. Así que a cada uno lo suyo, lo han hecho muy bien. Y con un pelín de retraso estamos hoy en esta su cita semanal con los principios de las finanzas responsables y de la inversión consciente. Bienvenidos a Value School. Esta semana tenemos bueno, yo estoy muy orgulloso de decir que hemos editado este libro y hemos invitado a sus autores, que ahora presentaré, a que nos lo presenten y nos hablen de su contenido. El libro se llama La guerra financiera asimétrica y hoy los presentes en la sala y los que nos ven desde sus casas están en lo que denominamos la presentación del libro, evidentemente, que es uno de los 4 tipos de actos que tenemos mensualmente en Value School. Saben que también tenemos entrevistas con gestores, también tenemos clases magistrales o masterclasses, que también las llamamos de esa manera, y tenemos luego actividades de fomento del ahorro y de principios, digamos, más básicos. Saben que todas las actividades están en nuestro blog y que siguen el itinerario pedagógico que llamamos Ruta Value. Cada mes tratamos de un tema y el de este mes, que ya por cierto vamos a cerrar el calendario de actividades. Este mes vamos a hablar de inversión en valor. Pero bueno, ha coincidido que el editor tenía preparados ya los ejemplares de este libro y aunque no es de inversión en valor, sino de gestión pasiva y de inversión en fondos índices, hemos invitado a los autores a presentar el libro en el día de hoy. Como digo, les advierto que la semana que viene ya cerraremos el calendario de actos del curso académico con la visita a Value School de Pablo González, el director de gestión de Abaco, que nos va a contar cómo lo hace. Eso será el miércoles próximo y ya pararemos y descansaremos, también nos vamos de vacaciones en esta casa, hasta después del verano y volveremos a mediados de septiembre, perdón, ya explicaremos cómo vamos a empezar, ya está programado todo septiembre y empezaremos pues muy fuerte, ya lo verán próximamente que lo pondremos en redes sociales. Pero bueno, esta penúltima actividad de este curso académico traemos a 2 autores noveles que acaban de publicar con Value School La guerra financiera asimétrica. Quiero recordar que el vídeo del acto se publicará mañana en nuestro canal de YouTube, en Value School, y también tendrán el podcast, como ya tienen también los de actos sucesivos, pues próximamente en iTunes o en iVoox. Y voy a presentar a David Núñez Longueira y a Santiago Casal Pereira. David es la persona que tengo aquí, más cerca de mí. David Núñez es, junto a Santiago, el cerebro responsable de la marca Quiet Investment. Esto se ha pronunciado así en inglés, que es Quiet Investment, ¿no? Lo pronuncias Quiet Investment, ¿no? Como en inglés. Sí. Y esto en Twitter se encuentra por @QuietInvestment, ¿verdad? Ese es vuestro alias de Twitter. Bien, David estudió Derecho en la Universidad de La Coruña y posee el título de máster por la UNED en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros y el título de experto universitario en Bolsas y Mercados por la Universidad de Alicante. Y Santiago, que está junto a él, con la camisa blanca, estudió Ciencias Ambientales en la UNED y los dos son coautores del libro La guerra financiera asimétrica, que por supuesto pueden comprar hoy a un precio de 15 € aquí en la sede de Value School y a partir de ya también 16 en Amazon. Así que bueno, quienes lo quieran se lo llevan hoy con un pequeño descuento y con la firma de los autores. Es un libro de introducción a la inversión indexada y lo llaman La batalla por la rentabilidad del pequeño inversor. Está muy bien, se lee en un par de sentadas, no es un libro muy extenso y está escrito para los que no sabemos de este tema y que tenemos nuestros ahorros en la cuenta corriente que están cogiendo polvo y que queremos empezar a invertir y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces, si os parece, vamos a empezar a ir por la presentación. Tenéis el mando, podéis pasar de diapositivas y yo voy a preguntaros, como preguntaría a un amigo que ha escrito un libro y quiero que me explique un poquito de qué va. Y voy a empezar por lo que me ha llamado la atención del título, que es La guerra financiera. ¿Por qué pensáis o por qué llamáis al libro La guerra financiera asimétrica y por qué las finanzas y el ahorro y la inversión puede ser una guerra o concebida como tal? David. Me gustaría, Santiago, antes de nada, darle agradecimiento a Value School por supuesto. Estar hoy aquí, dejarnos aquí hacer la presentación, a vosotros por estar aquí hoy, por estar interesado en este tema. Que además hoy competimos con Irán, ¿eh? Hay partido del Mundial España-Irán, han hecho el esfuerzo en venir, con lo cual, muchísimas gracias al respetable público, claro que sí, Santiago. A ti y a Gonzalo por el trato que nos habéis dado. Es un placer apoyar a jóvenes autores y lo digo también, saben los televidentes en su casa y aquí que tenemos el rincón del seguidor de la comunidad Value, nos llegan todas las semanas y meses artículos suyos
Estamos dispuestos a que si alguien tiene un libro o proyecto de libro, nos escriba y ya veremos si se puede publicar, cuándo y en qué términos. Pero adelante, anímense. Estupendo, Todo, Santiago. gracias por hacer el prólogo. Cool. Bueno, pues fenomenal. Muchísimas gracias y muchas gracias por el agradecimiento. Eso es, quizá haya un problema pequeño con el micrófono y eso ya funcione mejor. Muy bien. David, entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué le habéis llamado guerra financiera? ¿Esto es un deporte violento? No, que nadie se alarme. Vamos a hablar de la gestión pasiva al hilo de una metáfora que es la guerra asimétrica, algo que ha causado cientos de miles de bajas y horrores inimaginables, un tema muy agradable para tener un día soleado como hoy. Y hemos utilizado esta metáfora porque tanto en la guerra como en la inversión hay objetivos, hay enemigos claros y definidos, hay estrategias y hay tácticas para implementar esas estrategias. Ajá. Nosotros creemos que la metáfora, la imagen, es algo que llega con mucha facilidad al público y que contribuye a explicar pues, un tema que en apariencia complejo, ¿no? De la misma manera que los políticos hagan el politiqués, su versión más, digamos, más fina, el profeutés, pues los economistas hagan el economiqués y a veces el financiés. Nosotros queremos un poco traducir eso para el común de los mortales y sobre todo pues para el pequeño inversor ciudadano a quien no se da cuenta que de alguna manera sí está en guerra. Bueno, yo debo decir que el objetivo está cumplido. El libro se lee fantásticamente bien, es muy ameno. El hilo conductor de la guerra, del que vamos a hablar ahora, es muy entretenido, lo hace muy ameno. Y a mí me dio una forma de ver este asunto que yo no había contemplado antes. Santiago, para también ceder un poquito la palabra al compañero, ¿vosotros dónde empezasteis a escribir? Porque yo ya os conocía antes de cuando me dijeron vamos a editar el libro de estos chicos. Yo dije, anda, son los que publican estos artículos. ¿Dónde estabais antes de que os publicasen el libro? No sé si la gente lo sabe, nosotros somos militares, no pertenecemos a este mundo de las finanzas ni a este sector. Un momentito que me parece que te van a... ¿Hay que encender el micrófono, por favor? Sí, en la teclita... ¿Ahí? ¿Está apagado? Sí. Ahí. Sí. Pues ya está. Fenomenal. Entonces decíais que sois militares. Sí, nosotros somos militares, no pertenecemos al mundo de las finanzas. Esto para nosotros empezó como una afición. Escogimos este paralelismo porque nos tocaba cerca, conocemos bien el tema, estuvimos en misión en el extranjero, en Afganistán, Pakistán, Líbano, Bosnia, Kosovo, un montón de sitios. Entonces nos conocimos estando destinados en Estrasburgo. Allí vimos que teníamos cosas en común, de intereses, las finanzas, y decidimos crear el blog para escribir lo que nosotros pensábamos. ¿Cómo se llama vuestro blog? Quiet.investment.com. ¿Fue primero el blog y luego la cuenta de Twitter? Fue primero el blog y después la cuenta de Twitter, sí. ¿Y qué publicabais en el blog? ¿Artículos, vídeos o cómo difundíais digamos, el mensaje? Lo que más publicábamos era análisis de empresas de la bolsa española, análisis fundamental, value investing sobre empresas de la bolsa española. Porque yo creo que os encontré por primera vez en Investia, ¿puede ser? Sí. Alguno de los dos, o quizá los dos, escribíais una columna. Yo cuando empecé a leer esto del es que no me sale. AK-47, yo digo, ¿esto qué es? Me asombró ese enfoque bélico, ¿no? Eso es idea de los dos. El paralelismo es más de él. De él. Sí. Bueno, fenomenal. Y ya nos has explicado por qué. Porque esto es una batalla donde partimos en desventaja, David. Completa, total y absoluta desventaja. Por eso lo de asimétrica. Efectivamente, la guerra asimétrica es un conflicto que enfrenta a un rival que es muy superior en medios tecnológicos, económicos y militares contra otro que no lo es. ¿Y quién es nuestro rival, David? Nuestro rival, y en el libro lo tratamos así, ¿no? Primero definimos a los enemigos, luego hablamos de otra serie de personajes como son los mercenarios, soplones, colaboracionistas y demás morales de este tipo. Como ven, parece todo menos un libro de inversión, pero es un libro de inversión. Lo es. Sí. Los enemigos principales del inversor, del ciudadano que aspira a generar patrimonio son los impuestos y la inflación. De acuerdo. Esto es una idea de muchas cabezas, pero las dos cabezas principales son los impuestos y la inflación. Esto deriva de la dinámica política y de la preferencia temporal. Es decir, el inversor, el ciudadano, es un señor que tiene una preferencia temporal baja. Piensa en el futuro a largo plazo. Tiene hijos, piensa en sus hijos. El político tiene un plazo que son 4 años y su primer objetivo es ganar las elecciones. El segundo objetivo es ganar la reelección. Y mucho después, pero mucho después, viene lo siguiente que tenga en mente.
Por tanto, cuando el inversor, el ciudadano cree que le pueden ayudar, se engaña a sí mismo pensando que personas que tienen incentivos completamente diferentes y realmente opuestos a los suyos pueden echarle una mano en este enfrentamiento. Y el problema del inversor, del ciudadano, es que no ha asumido su rol en la guerra financiera asimétrica. Bien, entonces estoy entendiendo que este campo de juego, este campo de batalla, es un campo que nos viene dado por la actividad de los políticos, que nos provocan varios problemas, ¿no? ante los cuales tenemos que defendernos, que son los impuestos. Una parte de nuestra renta se va a ir al Estado y siempre es creciente, por lo que se está viendo en los últimos años, y la inflación que generan los políticos aumentando la masa monetaria. Entiendo yo que... Sí, efectivamente. El político va a un mercado muy especial, que es el mercado electoral. El mercado electoral se paga con una moneda que es el P, que es la promesa electoral. ¿Pero qué es una promesa electoral? Una promesa electoral es, digamos, un compromiso de pago al que te vota, que se engaña, bueno, no se engaña a sí mismo, lo sabe perfectamente, que sabe que el político le va a dar algo a costa de los demás. ¿Y qué es la deuda? La deuda, junto con los impuestos, es cómo se va a pagar esa promesa electoral. Si tienes deuda, te conviene que haya inflación. Y si tienes el monopolio sobre la moneda, pues es altamente probable que exista la inflación, porque diluye tu deuda. Por tanto, y algo en lo que insistimos mucho en el libro, porque la guerra financiera asimétrica es ante todo un manual de comportamiento, es que se atienda a la naturaleza del enemigo. ¿Qué es lo que le mueve? Que el ciudadano, el inversor, no esté tan pendiente de predecir qué va a hacer, sino qué es lo muy probable que suceda, dados los incentivos que estos poderosos enemigos, a los que no puedes derrotar, digamos, en el sentido convencional del término, pero que sí puedes mantener a raya y en tu beneficio, pues estos enemigos están pergeñando contra el inversor. El inversor comete el error de pensar que juega en igualdad de circunstancias. No es verdad. No es un duelo entre espadachines, con sus pelucas y sus padrinos. Es un tío con mondadientes, con la punta rota, y otro que tiene un lanzallamas con napal. Eso... La inflación y los impuestos son los principales enemigos y el principal adversario del inversor. Y contra ellos hay que combatir siempre, o sea, no hay otra manera, es decir, salvo que asumamos que nuestro patrimonio se va a ir deteriorando, la capacidad de compra del dinero también, y vamos a quedarnos pues, a merced del capricho del político. Los insurgentes, tanto en Irak como en Afganistán, no presentan jamás batalla a campo abierto contra la OTAN, porque los freiríamos como boquerones en un minuto. Utilizan, pues, métodos y tácticas que son ajenas a las leyes y usos de la guerra. Mientras que el Estado-Nación está concebido un poco para hacer la guerra contra otro Estado-Nación, tiene muchas dificultades para enfrentarse a este tipo de enemigo, que es un enemigo descentralizado, flexible, móvil, fácil, que se adapta fácilmente a las nuevas circunstancias. El inversor tiene que copiar ese método de hacer las cosas. No, a ver, aquí no estamos defendiendo a los talibanes ni a nadie. Solo digo que hay que aprender de tu enemigo y copiar las cosas que son inteligentes que se hagan. Contra la inflación, los activos reales. Contra los impuestos, pues cualquier tipo de vehículo que te permita aplazar el pago de impuestos. La guerra, es decir, no presentas batalla a campo abierto, haces la guerra urbana y luego te vas. O pones una bomba y luego te vas. Bueno, o sea que aunque el enemigo sea gigantesco, hay margen de maniobra para ganarles batallitas, ¿no? Y en el largo plazo salir no perjudicado. Me gustaría apuntar, has dicho ganar batallitas, ¿no? Es un error, yo creo que en el inversor y en el ciudadano, obsesionarse con ganar batallas. Aquí lo que cuenta es ganar la guerra. Y tú puedes perder todas y cada una de las batallas y terminar ganando la guerra. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Vietnam echó a Estados Unidos del patrón oro. Eran unos tíos con sandalias, un AK-47 y los echaron. Porque una deuda impagable y no pudieron con ella. Estados Unidos lleva 15 años en Afganistán. Tú sabes que has perdido, en ese sentido, cuando vas oyendo noticias del tipo, bueno, estamos negociando con los talibanes moderados en Djibouti. Y te preguntas, ¿cómo es un talibán moderado? ¿Y cómo lo distingues de un talibán que no es moderado? Que usa Instagram o Facebook, una cosa así. No está claro, no. Has perdido. Entonces, David, ganar la guerra, entonces, para mí, como inversor de a pie, ¿qué significaría? Significa que has vencido a la inflación, que la inflación no ha deteriorado tu patrimonio, y mucho antes que obtener rentabilidad, cuidado con esto, es que has conseguido mantener, por tanto, intacto todo tu esfuerzo ahorrador.
Vale, y eso se puede hacer. La tesis es que se puede y ofrecéis un método en el libro para hacerlo a través de, y lo adelanto ya, la inversión indexada en fondos, gestión pasiva, de la que ya hemos hablado con Martín Huete, Xavier Brun, hace 3 semanas más o menos o 4. Vale, pues antes de pasar al método, porque lo explicáis muy detalladamente, quiero que me habléis de los mercenarios y los soplones, porque esta novela de bélica tiene muchos personajes y mercenarios y soplones son uno de ellos. ¿Quiénes son? Bueno, mercenarios hay varios, y los mercenarios pueden estar de tu lado o bien pueden estar del lado equivocado. Un mercenario típico es el banco, o un mercenario típico pues la industria de los fondos de inversión. Entonces, si eliges bien, pues están de tu bando. Si te equivocas con ellos, pues evidentemente trabajarán en tu contra. Dices mercenarios porque yo les pago una comisión por un servicio que me dan. Ah, son gente que están a sueldo de mí. Exactamente. Ah, amigo. Vale, vale. Pero aquí, a diferencia de los verdaderos mercenarios, aunque estén a tu sueldo, puede que te estén robando. Claro, a vista de los resultados, ¿no?, de la industria de los fondos de inversión y de la bancarización del ahorro, pues la duda es qué tipo de mercenarios son estos que hemos contratado que nos vacían los bolsillos. Solo que ir a Morningstar para verlo. ¿Qué es eso de Morningstar? ¿Por qué lo dices? Es, pues la página donde podemos ver todos los fondos de inversión que existen, te sacas toda la lista y ves quién te da rentabilidad y quién no. O sea, que te están cobrando comisiones y una rentabilidad muy baja que no se están ganando la comisión que te cobran, en una palabra. Incluso pierdes dinero. Incluso pierdes dinero. Oye, ¿y los soprones quiénes son? ¿Quiénes son esos soprones o chivatos también? Bueno, hay soprones, hay colaboracionistas, hay traidores varios. Son todo tipo de personajes que operan en tu contra, a veces de buena fe. Por ejemplo, ya sé que esto suena mal, ¿no? A veces tu propia familia, tus propios amigos, ¿no? Porque su cultura financiera no coincide con la tuya. Tu cuñado, por ejemplo. Ya salió el cuñado. Que te compres un piso en el 2007, ¿no? O que invierta en Bitcoin, ¿no? En Bitcoin también, ¿no? Claro. ¿Qué les ocurre a los traidores, a los soprones, a los colaboracionistas en la zona de operaciones? Se llevan lo peor. Ellos, y cuidado, sus familias. Cuidado, esto es un drama tremendo. Se llevan lo peor, son tratados de la forma más brutal posible, porque el castigo tiene que ser ejemplarizante. Pequeño inversor, pues lo mismo, tiene que deshacerse de lo que no le aporta absolutamente nada. Del ruido. Del ruido. También por ejemplo, soprones, colaboracionistas, los medios de comunicación, sin ir más lejos. Los medios de comunicación, puede que los principales. Ahora cuando veamos en el 5 días o expansión, los 10 valores que hay que comprar en verano, tal, ¿no? Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. La noticia clásica de verano. Cuerpo a tierra. Claro. Vemos ese titular, hay que salir huyendo. Eso, los medios de ruido. comunicación lo que quieren es contactar con los sentimientos de su público. Entonces van a alimentar los sentimientos de su público. Cuando su público cambie de sentimientos, cambiarán también sus portadas. Las portadas de los medios de comunicación, sobre todo en los periodos de crisis económica, cuando dicen la bolsa se ha hundido, no sé qué, tal. Todo es contactar con las pasiones de la gente, con los sentimientos. Entonces es muy importante para el inversor, para el ciudadano, distinguir lo que es información de lo que es opinión y lo que es sentimiento. Y la gestión pasiva, que técnicamente es algo sencillo, por ejemplo, sin embargo, emocionalmente, psicológicamente exige mucha resistencia psicológica, es exigente psicológicamente, casi que tienes que ser como un asceta, estar en una montaña comiendo uvas y desentenderte del ruido. El ruido es un enemigo muy poderoso. Hablando en sentido figurado, ¿no? Fíjate, aquí estamos intentando que la gente se anime a esto, no me digas que hay que subirse a una montaña y comer uvas, porque acabamos con la parroquia. Dime. Yo creo que cualquier tipo de inversión es difícil porque es antiintuitiva. Y hay que tener disciplina. La disciplina, la constancia, la paciencia, son cosas muy difíciles de conseguir. Santiago, ¿y quién es el pagafantas financiero? Que lo conteste él. Que habláis del pagafantas, es que esto parece una novela de... La palabra del pagafantas. A ver, en Perrofrautés se llama aliado feminista, pero en castellano ya tenemos un nombre para esto, es pagafantas, el pagafantas de toda la vida. El pagafantas es el ciudadano que va al banco y cree que el banco es su novia. Él quiere que sea su novia. Pero el banco, como que no. El banco quiere que sean amigos. Amigos en el que él paga las copas. Entonces se engaña a sí mismo, sufre, y en vez de ir a buscar cosas a otro lado, pues sigue en esa dinámica que lo hunde en la miseria.
El banco puede ser tu amigo y puede ser un buen amigo tuyo pues para las cosas que necesitas el banco. La cuenta corriente, la tarjeta de crédito, todas estas historias. Pero a la hora de buscar rentabilidad, bueno, es verdad que también algunos bancos ofrecen productos interesantes, no, pero por regla general, o bien te vas a gestoras tipo, por ejemplo, Cobas, sin ir más lejos, o bien te vas a la inversión indexada. Porque la bancarización de la industria financiera sus metas o objetivos no son los mismos que los del inversor. Siempre tienes que alinear tus intereses con los de aquellos que dicen que van a trabajar para ti. Si no tienes los mismos incentivos que el banco, y los incentivos del banco son muy diferentes que los del inversor, pues estás perdiendo el tiempo. Lo mismo pasa en la guerra asimétrica. Es siempre una cuestión de preferencia temporal. ¿Qué preferencia temporal tienen los talibanes o los insurgentes en cualquier lado? Bajísima, porque están ahí. Nosotros vamos allí, pero nos vamos a ir. Cuando dices preferencia temporal, voy a explicarlo, se refiere a que lo quieren, el presente les importa mucho, el resultado ahora, inmediato, la preferencia temporal baja es a largo plazo. El paciente no le importa el presente ahora, no. A quién nos importa son nosotros que llegamos allí, cuando llegamos ya queremos irnos, tenemos prisa por irnos. Pero ellos están allí siempre, ¿qué más les da? Tardar 1 año, que 3, que 5. Claro, les da igual. Entonces, por ejemplo, un soldado norteamericano está 1 año desplegado en zona de operaciones. Y luego se va a su casa. Puede que repita, pero el que está allí se va a quedar. Entonces, él tiene todo el tiempo del mundo. A nosotros nos gusta mucho un dicho afgano, que nos lo han aplicado con éxito, que dice lo siguiente: vosotros tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Y recuerdo una conversación que tuve allí con un teniente coronel americano. Estábamos viendo un puesto de venta de souvenirs bélicos. Y había un afgano con su hijo y estaban vendiendo ahí pues, un casco con un agujero de un soldado de la Unión Soviética, un uniforme de un aviador. Y el tío me dice: dentro de 15 años estarán vendiendo nuestros uniformes estos mismos tíos. Bueno, será el hijo. La preferencia temporal es muy importante. El factor tiempo es lo que determina gran parte de nuestro comportamiento y de nuestros incentivos. Si el inversor no tiene en cuenta eso, cometerá los mismos errores que, por ejemplo, los países occidentales hemos cometido a la hora de librar este tipo de desafortunadas guerras. Y es importante aprender de la gente que nos ha hecho morder el polvo en ese sentido. Hay que aprender de ellos, no hay que compartir sus ideas, pero hay que aprender de esas tácticas, de esa manera de entender las cosas. David, Santiago, ¿os parece que pasemos un poquito ya a la amiga de lo que proponéis, al argumento de la indexación y del promedio del coste monetario como principal armamento del inversor en esta guerra financiera asimétrica? Sí. Pues creo que Santiago tiene el mando. ¿Esta es la primera diapositiva? Sí. A lo mejor el público la ve más o menos en la pantalla secundaria, en casa se verá muchísimo mejor casi que aquí. De todas formas, también saben que estamos poniendo en SlideShare todas las diapositivas, los PPTs de nuestros ponentes, se pueden ir allí y descargarlo para estudiarlo en casa como quieran. Adelante. Bueno, esto es una búsqueda en el buscador rápido de fondos de Morningstar, que atañe a la industria financiera española de fondos. Los hemos ordenado por rentabilidad a 10 años vista. Son fondos españoles de tipo retail, ¿no?, a los que podemos acceder todos, y de acumulación, que son prácticamente todos. Había un total de 2.396 y con un historial de más de 10 años había 657. Sería interesante que Morningstar ofreciera datos a 15 años, eso sería ya definitivo. Y este fondo que está aquí, que es el ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor's, es el número 8 de 657. Es decir, que es mejor que el 98% de los fondos. Entonces eso nos lleva, aquí siempre hemos dicho que la banca tiene unos incentivos que no están alineados, es decir, que no suele encontrarse fondos muy buenos en la banca, pero esto es una excepción. Es una excepción. De todas maneras... Que es una patata de fondo. Además... a ver, es un fondo que tiene una comisión de un 1%, que es alta para la gestión. O sea, un 1% te está dando un 11,20 anualizado en 10 años y eso es malo. Para un fondo índice, una comisión de un 1% a mí me parece elevada. El fondo en sí, que está gestionado por Amundi, lo comercializa ING Direct, pues el fondo en sí está bien, no tiene barreras de entrada ni comisiones de ningún tipo. Pero los gastos generales, pues, en mi opinión, son elevados. Ahora bien, aquí está, de número 8. De número 8 de 657, es decir, es mejor que el 98% de los fondos en la industria española. Si hice la misma prueba con todos los fondos, no solo los fondos españoles, y ahí, por ejemplo, tenemos el famoso Vanguard 500 de John Bogle, y ese está en la posición 390
de 6.246 fondos que se ofrecen, para los que se ofrecen datos a más de 10 años. Y es mejor que el 95% de los fondos. Entonces, ¿se puede criticar la gestión pasiva? Desde luego que sí. Y creo que deberíamos hablar de eso también. Pero por ahora no se le puede criticar por los resultados. Porque no solo con esta sencilla prueba, también aquí en la presentación del libro de John Bogle estuvo el profesor Pablo Fernández, que tiene la gentileza de publicar cada año pues, la rentabilidad de los fondos de inversión españoles a 15 años y los resultados son realmente no son buenos para la gestión activa. Quizá deberíamos preguntarnos, y esto es importante, si no son demasiado buenos. Quizá a la hora de las preguntas el público podamos tratar el tema. La indexación, la gestión pasiva, es lo que nosotros llamamos el AK-47 del inversor. El AK-47 es el famoso rifle de asalto diseñado por Mikhail Kalashnikov, que contaba que los americanos le invitaron después de la Guerra Fría pues, a hablar de su famoso fusil. Los americanos decían, nosotros tirábamos el M16 desde 4 metros de altura y si se rompía pues lo volvíamos a hacer. Y Mikhail Kalashnikov dijo, nosotros hacíamos lo mismo con nuestro fusil, pero si se rompía también tirábamos al ingeniero. Entonces, al final pergeñó un arma de asalto que es barata, eficiente, no se atasca, lo puedes sumergir en el agua, lo puedes llevar a las montañas, a la selva, en el desierto. La relación calidad-precio del AK-47 es inmejorable. Hay rifles de asalto mejores que el AK-47, pero el AK-47 per se es, digamos, el más eficiente en términos de calidad-precio. Y eso, trasladado a la inversión, es la indexación, la gestión pasiva en fondos índices. Efectivamente. Muy bien. ¿Seguimos entonces? Sí. Pues venga, porque tenéis mucho que contar. Hablando del... Bueno, aquí tenéis el fondo Vanguard que has mencionado antes, ¿verdad? En la anterior diapositiva. Bien. Aquí está, ¿no? Estos dos, ¿qué decías? La rentabilidad. Bien, 11,91. Es un poco superior a la del ING porque el Vanguard tiene una comisión más baja. Sí. ¿Que puede ser cuánto? Estamos en Estados Unidos un 0,2 o por ahí. Sí, 0,2, 0,3, no más. Muy poco, ¿verdad? Aquí es bastante más. Aquí es 1,1, un 1%, ¿no? Entonces eso a largo plazo pues repercute. Claro. Bueno, este es los últimos 25 años del IBEX 35. Un índice muy maltratado, denostado. Sí, una cosa que quería decir es que utilizamos el IBEX 35 porque recibe muchas críticas, porque dicen que la bolsa española es muy pequeña, el IBEX 35 también es una patata índice y que aquí hay muchas crisis y aquí siempre suele ir todo mal, pero lo utilizamos como ejemplo de que incluso con el IBEX 35 se puede ganar dinero con la indexación. De acuerdo. Por ejemplo, aquí tenemos el IBEX 35 y el IBEX 35 TR, o sea, Total Return, que incluyen los dividendos. Ahí está el dividendo. El IBEX 35 es un índice de reparto, no es un índice de capitalización como es el S&P 500, ¿no? Y explica un poquito eso, por favor, para los oyentes que no conozcan. Bien, cuando digo que el IBEX 35 es un índice de reparto, me refiero a que las empresas del IBEX reparten dividendos, digamos, cuantiosos, mientras que las empresas del S&P 500, yo digo que es un índice de capitalización, reparten menos dividendos y prima ese aspecto de capitalizar los beneficios no repartidos para generar más riqueza en el futuro. Sí, que las empresas que están en el índice prefieren reinvertir en sí mismas esos beneficios en lugar de repartirlos en forma de dividendos a sus accionistas. Efectivamente. Vale. Esto admite también alguna matización, porque en el S&P 500 también se lleva mucho lo de recomprar tus propias acciones. Eso no deja de ser un dividendo encubierto, ¿no? Pero en líneas generales es así. Aquí vemos lo que le hubiera pasado a 10 euros si nos atenemos al IBEX 35 y al IBEX 35 con dividendos, ¿no? Se hubiera transformado en estas cantidades. Perdona, los rojos son los años negativos, ¿verdad? Sí, los rojos son los años negativos y como podemos ver hay bastantes. Bueno, estas son las rentabilidades que se hubieran alcanzado, ¿no? Pues para el IBEX 35 casi un 6% y casi un 1000 para el IBEX 35 Total Return, con 8 años bajistas. Vale. Para un dinero invertido en el 93. Bien. Esto es el S&P 500. Como vemos hay menos años bajistas, aunque hay años bastante flojos y tiene las dos versiones, con dividendo y sin dividendo. Aquí lo mismo. Están aplicados, hay un descuento de pago de comisiones. No, está en el siguiente, ¿no? En el siguiente, ya te digo. Vale. Aquí están las rentabilidades. Como podemos ver, pues
relativamente parecidas. Bueno, pero en el periodo parece ser que lo hizo mejor el IBEX 35. Sí, el IBEX 25 a 25 años vista lo ha hecho mejor. Lo que pasa es que desde el 2010 hasta aquí lo ha hecho peor. Este es el DAX 30. El DAX 30 es un índice que ya se ofrece con el dividendo incluido. Es un índice por sí total return. Y esta es la rentabilidad. Ahora vamos a poner la inflación. Esta es la inflación media, según el Banco Mundial, en España en los últimos 25 años. Claro, y es conveniente decir que las rentabilidades, igual que las que aparecen en Morningstar, son brutas, entiendo yo, descontadas de comisiones. No, las rentabilidades anteriores son brutas. Brutas. Ahora pasemos. Ahora hay que empezar a descontar cosas. Es decir, claro, a esa rentabilidad que hemos visto hay que descontarle la inflación, que resta de lo que ganas realmente. No son rentabilidades reales todavía. Efectivamente. Por ejemplo, esta es la inflación media en España en los últimos 25 años. Esta otra es la inflación en los Estados Unidos. Nos podemos dar con canto en los dientes, un 2,61, 2 y pico. Caray, no está mal. Es una inflación relativamente moderada. La siguiente. Y esta es la alemana. Aquí vemos la buena costumbre alemana de intentar mantener la inflación baja. Aún así, estamos hablando de casi un 1,6%, que a largo plazo también te deteriora mucho el capital. Como podemos ver en el deterioro de un 33% de lo que sería un euro. Claro, o sea que ese euro en este periodo de 25 años, ¿no?, que estáis midiendo, ha perdido un 33% de su valor. Una tercera parte. Por culpa de la inflación. Así como que no quiere la cosa. Es decir, sin hacer nada. Sin hacer nada. Bien, aquí tenemos el IBEX 35 con la inflación y a continuación el IBEX 35 real. El real es descontada ya la inflación. Exactamente, es el IBEX 35 que incluye los dividendos y con la inflación ya descontada. Y ahora lo vamos a comparar. La siguiente esta sería la rentabilidad bruta real, 7,78. Pasamos al siguiente, que es el SP. Dale, también le descontamos la inflación, 7,31. Y ahora pasamos al DAX, 7,19. A 25 años parece que han hecho los tres lo mismo. Una vez que les descontamos la inflación, la primera impresión es que, por ejemplo, el DAX, ¿no?, lo ha hecho peor que los dos. Y efectivamente lo ha hecho peor, pero no mucho peor. Una vez que tú le descuentas la inflación, los resultados tienden a aparecerse. Digo tienden. De alguna forma, índices grandes que tienen liquidez, son amplios, pues tienen un comportamiento a largo plazo parecido por el fenómeno de la reversión a la media de la rentabilidad, ¿no? Y tienden a parecerse las rentabilidades sin... ¿Qué ocurre? Que el camino es diferente. El camino, por ejemplo, que ha seguido el IBEX 35 es diferente del que ha seguido el SP 500 y también del que ha seguido el DAX. O sea, el día a día y el vaivén de los valores. Vale. Aquí tenemos una simulación, digamos, de lo que nosotros llamamos el infierno bursátil español. No se me ocurre un entorno más hostil que estos 18 años, ¿no? Los tres que van del 2000 al 2002, el 2008, 2010 al 2012, 2015. Aquí hemos hecho una simulación, nos hemos puesto en el peor de los casos. Y al IBEX 35, con los dividendos, al dividendo le hemos restado un 25%. Eso se lo lleva Hacienda. Que en realidad no es un 25, pero... No ha sido un 25. Sí, pero vamos, por ahí anda, 21%, 23%... Claro, le hemos cascado un 25%, que es... para mí es confiscatorio, pero no ha sido la tasa real, ¿no? Es más baja. Después le hemos aplicado al IBEX 35 Net Return, le hemos aplicado unos gastos elevados para un fondo índice de un 1%. Y se nos ha quedado ahí ese IBEX 35 nominal. Luego le hemos restado la inflación. Y en los periodos de fraccionarios lo hemos dejado como está, no lo hemos ayudado. 10 euros no hubieran resistido estos 18 años en estas condiciones. Y esto nos lleva pues al siguiente punto, supongo, de la gestión pasiva y de la guerra financiera simétrica, que es el RPG7 del inversor. Bueno, un momentito, dejadme sacar la conclusión. Entonces, yo aquí, corregidme si me equivoco, estáis intentando demostrar que en periodos de 25 años, no vamos a centrarnos simplemente en los años horribles estos que me mostráis aquí en rojo, los tres índices comparados lo han venido a hacer bastante bien y además por una misma una rentabilidad muy similar, un 7 y pico %. Es decir, si la gente se hubiese indexado durante ese periodo, habría batido la inflación.
Correcto. ampliamente y hubiese ganado dinero. Sí, Sí. ambas cosas. Ya está. Sí, Sin ambas ningún cosas. esfuerzo más que contratar un fondo de gestión pasiva. Efectivamente. Y siendo muy conservadores en todos los descuentos que estamos Y aplicando. encima habéis pintado un panorama lo más negro posible para que luego los errores sean casi que os favorezcan. Aplicando digamos. comisiones altas, descontando más de lo que se Sí, para De el ejemplo del IBEX 35 hemos perfilado un escenario pues muy hostil. En el libro lo hacemos de 1992 a 2016, No, ¿no? porque te voy a decir que todo esto está recogido en el libro, todas Sí, estas esto es del gráficas libro, vienen de ahí. esto es todas. Bueno, estas gráficas son específicas para la Sí, presentación, pero en el en libro el libro están también. lo hacemos del 92 al 2016 y digamos con las mismas condiciones. Bien, es decir, que Aproximadamente. indexándose nada más se obtiene esto, es previsible que se obtenga, porque aquí no predecimos tampoco resultados Sí, futuros. es previsible, es previsible. Ahora bien, hay algo muy importante que yo creo que no hay que infravalorar. La indexación por sí, la gestión pasiva per se, a mi modo de ver, no es la opción correcta, no es la definición correcta. Lo que de verdad hace difícil debatir la indexación es la combinación de la estrategia, que es la gestión pasiva, con la táctica, que es el promedio del coste monetario o RPG7 del inversor. ¿Qué es el siguiente? Exactamente. ¿Es un fusil esto o qué es? No, es un lanzacohetes. Un lanzacohetes. Es Bien, el típico ¿y el lanza- AK-47 es Lanzacohetes esto? que utilizan en Oriente para... Pues machacar. venga, ¿cómo podemos esto? Va a ser ya la indexación con esteroides, ¿no? Como dicen Sí, ahora. el RPG7, los que hayan visto Black Hawk derribado, pues con ese artefacto es con lo que derriban los Los helicópteros. helicópteros. El helicóptero vale 1 millonada y el RPG7 vale 4 duros. Pues venga, vamos adelante con el lanzacohetes. Vale. ¿El anterior? Sí, el anterior. Está. Bien, este es el IBEX 35 real en el que nosotros hemos descontado esos impuestos elevados, la inflación y los gastos de intermediación abusivos. Y como vemos, lo que hacemos es invertir 1 euro cada año. Los 18 años, aquellos desastrosos de un entorno tan hostil, se convierten al final en positivos. Positivos desde el punto de vista de que has conseguido sobrevivir. Es decir, has resistido a la inflación, tienes una rentabilidad que no es muy buena porque estos 18 años, las cosas como son, han sido malos en términos generales, pero estás vivo. Y el principio general de quien practica la guerra simétrica no es ganar, es sobrevivir. Es vencer al rival por agotamiento psicológico. Vencerle hasta que ya no pueda más, que se canse de estar allí. Y eso es lo que tiene que hacer el inversor. Resistir. Porque si resiste, gana. Y esa voluntad que se basa en la disciplina, en la constancia, en la tenacidad, es lo que marca la diferencia en el campo de batalla y en el campo de batalla de las inversiones. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la combinación de estrategia, que es la gestión pasiva, con la táctica, que es el promedio del coste monetario, te permite capear todo tipo de temporales. Fijaos que este entorno es altamente hostil. Mirad que estás recibiendo palos bursátiles todo el tiempo y aún así estás vivo. Por favor, ¿nos puedes explicar qué significa eso del promedio del coste monetario? El promedio del coste monetario, que lo que nosotros llamamos el RPG7, que es el lanzacohetes, porque la combinación guerrillera de 3 tíos con el lanzacohetes y 2 tíos con el AK-47 que les cubren es la más peligrosa, es muy peligrosa, pues consiste en aportar de forma periódica una cantidad X de dinero al fondo de gestión pasiva. Es decir, por ejemplo, todos los meses lo mismo, suba o baje. Efectivamente, todos los meses, todos los años, cada 3 meses, eso lo decide el inversor. Y eso recomendáis más que yo tengo un capital, lo invierto y no vuelvo a meter más y me olvido o lo hago esporádicamente. Es que normalmente el ciudadano no tiene esa posibilidad. Nosotros, todo el mundo más o menos cobra mensualmente. No es que en un momento determinado tengas todo el dinero que vas a invertir en tu vida y lo pones ahí. Y además lo puedes hacer en 2008. Si se va a hacer en 2008 ya no es buena idea, ¿no? Yo creo que una de las mayores virtudes que acompaña esto es que obliga a la gente a ahorrar. Que todos los meses aparte una cantidad y la meta ahí. O sea, que recomendáis no solo que se indexen, sino que ya que lo hacen, lo hagan promediando el coste, invirtiendo la misma cantidad todos los meses, sube o baje. Cuando suba, compran menos participaciones. Cuando baje, al estar más baratas, ese mismo dinero les compra más. 2X, Efectivamente. 3X, 4X, vamos Y eso va a multiplicando. mejorar su rentabilidad, va a producir rentabilidades mejores que las que veíamos cuando antes no hacíamos ese promedio del coste Exacto. monetario. No solo eso, sino que además, en un entorno que es muy bajista, te permite sobrevivir sin ningún tipo de problema. Es decir,
pone las probabilidades de tu lado, porque no comprometes todas tus fuerzas en un solo momento. Es indispensable, por ejemplo, cuando se plantea una batalla, contar con una fuerza de reserva. Que no tiene fuerza de reserva acaba perdiendo, porque no tiene margen de maniobras y sufre pérdidas importantes al principio del conflicto, pues ya has perdido todo. Entonces, el promedio del coste monetario es un seguro a largo plazo contra eventos tan negativos como puede ser el 2002 y este infierno que ha sido la bolsa española desde el 2010 hasta ahora. Creo que Santiago quiere decir algo. Si tienes claro cómo hacer esto, el promedio te permite paliar ese coste emocional que tiene que te viene encima cuando baja la bolsa, y es: baja, compro más. No tengo que ponerme triste, no tengo que ponerme nervioso, no tengo que tener miedo. Compro más, multiplico por 2, por 3, y esa emoción es uno de los factores principales que hace que el inversor se comporte mal. O sea, que estáis planteando no solamente que yo compre cada mes, sube o baje, sino que además en aquellos meses en que baja, si puedo incluso comprar más, compre más. Proponemos ambas soluciones, ¿eh? Es decir, esta es la más sencilla, y ahora, la siguiente, por favor. En esta otra proponemos una en la que simplemente el inversor se comporta de manera reactiva, es decir, no de manera proactiva. El inversor actúa una vez que ha visto lo que ha pasado detrás. Por ejemplo, en el año 2001 es consciente de que el 2002 ha sido un año bajista. En vez de invertir 1 euro, invierte 2. En el 2002 vuelve a ver con desesperación que el 2001 también fue bajista. Invierte 3. Y así sucesivamente. Esto le llamamos el promedio del coste monetario, digamos, progresivo, ¿no? Que tú vas invirtiendo más, pero inviertes más no pensando en lo que va a pasar en el futuro, sino en lo que ha pasado antes. Es decir, tú ya sabes que ha bajado, pues pongo más. Y luego vuelves a la normalidad, vuelves a tu cuota habitual, ¿no? Y de esta manera se mejoran los resultados. Y aparte se mejoran. Tiene dos ventajas importantes, ojo. Tiene una ventaja ya de por sí, que ahorras más. Y si ahorras más, pues tienes más al final. Y aún encima lo tienes con mejor rentabilidad. A veces a largo plazo, a muy largo plazo, no se nota tanto la diferencia. Pero en un entorno en el que hay muchos años bajistas y muchas crisis, el promedio del coste monetario en el cual tú aportas más dinero en los peores años, en contra de la opinión general, pues produce resultados muy buenos. Y sobre todo conservas el capital y obtienes una rentabilidad, aunque sea poca, como la del IBEX 35. Al final, ahora vamos a hacer el turno de preguntas. Vamos a ir enfilando ya hacia el final de la presentación, porque como veis está suscitando preguntas el tema y es muy interesante, porque además lo veo muy práctico. Básicamente, decidme, las recomendaciones son estas. El libro básicamente explicáis estas formas de aprovechar la inversión indexada, gestión pasiva, para salir victoriosos de esa guerra a largo plazo. Y además elegimos el peor ejemplo posible, que es el IBEX 35. Además, poniéndonos en el peor de los casos posibles para demostrar que funciona. Ofrecemos también el resultado con el SP500, pero hemos elegido el IBEX 35 porque a la hora de contrastar, digamos, unos procedimientos hay que ponerse siempre en lo peor. Muy bien, eso se honra porque es mucha honestidad, como dicen ahora, en cuanto a la presentación de los planteamientos. Pero quiero que me habléis también de los francotiradores, porque en el libro tenéis unas páginas dedicadas a la gestión activa. Porque claro, dices, bueno, entonces, ¿qué me compensa a mí irme a un fondo de gestión activa donde me van a cobrar una comisión que puede ser a lo mejor el doble de alta de lo que estamos hablando de gestión pasiva? Y no sé, ¿cuál es el papel que le dais al gestor activo en este esquema, en esta batalla, en esta guerra? Los gestores activos, la gestión activa, es lo que nosotros llamamos los snipers, ¿no? Los francotiradores. El francotirador es un soldado con un adiestramiento superior a la media y sobre todo con una psicología muy superior también a la media. Siempre se habla de ellos como que se dice que tienen la cabeza muy bien amueblada. Tienen que esperar mucho y de vez en cuando aprietan el gatillo y hacen mucho daño. El término sniper es así muy cool, pero en realidad se refiere a un ave que cazaban los cazadores escoceses. Entonces, como eran difíciles de cazar, pues los llamaban snipers. Y algo que también dejamos claro en el libro es que la gestión pasiva y la gestión activa no están reñidos. Eso es lo que denominamos una operación de bandera falsa. La operación de bandera falsa es cuando uno de los bandos pues finge que el otro le ha atacado usando pues artimañas, engaños, etcétera, ¿no? Para buscarse una excusa para intervenir, por ejemplo. No existe conflicto entre la gestión activa y la gestión pasiva. La inversión no es una fe, no es una secta, no es una religión, es un procedimiento individual en que unos señores
invierten su dinero en activos de determinado tipo para conseguir una rentabilidad futura. No es una religión ni una secta. Y quien dice gestión activa, gestión pasiva, dice también los distintos estilos de inversión. Sí, hay mucha polémica en las redes de la gestión, el trading es malo, los CFD son malos, lo mejor es la gestión activa. Yo creo que es totalmente absurdo discutir estas cosas. Creo que todas son herramientas y que se pueden utilizar en un momento concreto cada una. Es como un obrero que tiene una caja de herramientas y la abres y tiene un martillo, que es la gestión pasiva, un destornillador, la gestión activa, el trading, que puede ser un alicates. No hay que basar toda tu inversión en trading, igual que es que no sé... No es, por ejemplo, la escuela austríaca. No nos da la escuela austríaca una cosmovisión económica, que podemos decir que es macro, ¿no? Aunque en la escuela austríaca no hay diferencia entre macroeconomía y microeconomía. Pero, por ejemplo, si cubres divisa en un fondo de gestión value, por ejemplo, se ha cubierto, creo que en el Cobas Internacional, en cierta medida es un poco macro. Todos los gestores utilizan todas las herramientas en algún momento. Efectivamente. Lo que ocurre es que dan más preponderancia unas que otras. Es decir, yo pongo el ejemplo de los misiles Stinger, que eran unos misiles tierra-aire muy sofisticados que, a costa del contribuyente norteamericano, cómo no, pues Estados Unidos le vendió a los que antes eran sus aliados, que eran los mujahidines, en Afganistán, cuando estaban luchando contra los soviéticos. Ellos normalmente tenían pues el AK-47, el RPG-7 y iban tirando. Pero les dieron ese artilugio y derribaron pues muchos aviones de los soviéticos, helicópteros, vamos, que lo usaron. Lo mismo para las distintas escuelas de inversión. Nosotros hablamos en el libro de las ventajas e inconvenientes de la gestión activa y la gestión pasiva, que las tienen ambas, por supuesto. El problema con la gestión activa un poco es que, de la misma forma que no es posible domesticar todas las especies de animales, de hecho solo puedes domesticar unas pocas. Por ejemplo, los carnívoros no te sirven porque les tienes que dar carne que tiene que pastar, entonces el coste es excesivo. El animal tiene que ser pacífico, no puedes domesticar un oso, mira lo que hizo Leonardo DiCaprio. Tiene que tener un carácter gregario, como la oveja, no puede ser un gato. Es decir, tienen que darse una serie de requisitos en una especie animal tan elevados para que puedas domesticarlo, que al final te quedan muy pocas, como, y si no, que el público eche cuenta de los animales domesticados que tenemos para el consumo humano, ¿no? Lo mismo con la gestión activa. Se tienen que dar una serie de requisitos en los gestores para que la cosa funcione bien. Y esos requisitos, pues, aquí se han mencionado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, que tenga principios y valores de inversión, que no sea dogmático, multidisciplinar, sea honesto. Se habla mucho de que esté invertido en el propio fondo, un sentido muy importante. Creo que no se mencionó, por ejemplo, uno que a mí me parece fundamental, que es que la propiedad de la gestora y el gestor coincidan. Porque ahora estamos aquí en la Value School, pero la Value School no deja de ser una externalidad del riesgo gestor. Estamos en la Value School porque antes para mí estaba en Besinver, se fue y ahora estamos aquí. Entonces ahí se materializó un riesgo gestor, con todo el resto de incentivos a su favor. Y los que estábamos pues, en Besinver, pues nos tuvimos que cambiar, evidentemente. Entonces, desde ese punto de vista, claro, es así, no estoy mintiendo. Bueno, pero Besinver también lo ha hecho muy bien. Les ha ido muy bien también y hacen una gestión. Los estilos de inversión efectivamente son herramientas. El eso problema es, está en quién las utiliza. Eso es. Un martillo puede gestor, ser muy útil. la gestión activa es de tipo personalista. Tú estás aquí por el gestor, por su reputación. Entonces, es su reputación la que mueve el dinero, la que te trae aquí. Y si la propiedad no coincide y tú tienes un problema con el propietario, hay tres opciones. A, haces lo que dice el propietario. B, negocias y uno cede más que otro. O C, te vas. Y puede ser el mejor del mundo, el tener la mejor reputación, pero el propietario dice A es A, así en todas partes. Por eso para mí es vital que propiedad de la gestora y gestor coincidan. Es un incentivo fuertísimo. Ahora se ha producido creo que un caso con los de Metavalor, Metagestión, ¿no? sí. Sí, que Metagestión, que se han ido
y me parece que un proyecto de que ellos son propietarios de la gestora. La verdad es que son una de las preguntas más típicas que nos hacen los oyentes y de nuestra comunidad de seguidores es ¿cómo elijo yo un buen fondo? Pues ya estás dando claves muy buenas, ¿no? Una donde la propiedad de la gestora coincida con el gestor y no haya este conflicto de intereses. A mí me parece fundamental. También añadiría, por ejemplo, claro, es que esto es muy difícil de valorar, ¿no? Que el gestor, ¿cómo decirlo sin que parezca así un poco... El gestor tiene que ser un poco yonki de esto. Le tiene que gustar lo que no está escrito. Apasionado. Muy apasionado, pero mucho. Tenemos el caso de Peter Lynch. Todo el mundo dice, Peter Lynch, tú eres el mejor. Pero Peter Lynch estuvo trabajando 13 años, 14 años en su fondo Magellan. De Magallanes, sí. De sol a sol. De sol a sol. Es decir, consiguió un 30% en los 14 años. Los primeros años el fondo estuvo cerrado. Luego, echaba de menos a sus hijas y lo dejó. Y el partícipe ahí se quedó. Son 14 años. Porque el partícipe se queda. Cuando se materializa un riesgo gestor, claro... Es como la canción de Siniestro Total. Me despierto por la mañana, coño, esta es la Plaza de España. El tío no está, se ha ido. Y tú estás allí en el fondo. David, no. Santiago, os voy a proponer que pasemos al turno de preguntas porque creo que la tesis del libro ya está explicada, los argumentos también, las técnicas y tácticas, y perdonad que mi lenguaje no sea muy militar, correctamente militar, pero creo que las bases ya se han hecho una idea de lo que hay en el libro y vamos a abrir el paso al turno de preguntas a público presencial y en redes sociales. Así que en YouTube, si quieren ya preguntar, empiecen porque me van a mandar mis compañeros al móvil lo que ustedes pongan. El caballero del medio de la sala. Adelante. Sí. Pero en el cuadro, después de 2 años incrementando, venían años positivos y seguían incrementando la aportación. Sí. Lo vi 2003 y 2004. Ahora se lo explico. Gracias por la pregunta, porque me gustaría aclarar que en el 2004, en este ejemplo, se sigue con la aportación progresiva, porque si usted suma la cuota que va del 2000 al 2003, 1, 2, 3, 6, 10, y ve el resultado real al final de 2003 le aparece 9,86, ¿no? A pesar de que ha habido un año alcista, que es el 2003, aún estamos por debajo del nivel en el que hemos invertido. Por tanto, eso significa que aún nos compensa invertir más. Es decir, hay que invertir para aclarar este punto. Después de que baje, y si después del primer año alcista aún estamos en negativo respecto a todo lo que hemos aportado, pues también seguir invirtiendo porque vamos por el buen camino. Gracias por la cuestión, porque no lo hemos aclarado antes. Muy bien, pues otra pregunta en sala. Aquí en la segunda fila y última fila también. Empezamos por el fondo y ahora traemos el micrófono aquí delante. Hola, muy buenas. Me gustaría simplemente hacer una observación, porque yo os leía ya en Invest y la verdad es que me reía mucho, por eso he venido. El fondo del de ING, en esencia, es el mismo fondo que el de Amundi, porque cobran 0,3 y ING le carga un 0,8 por encima. Es como si nosotros abrimos una panadería delante de la panadería de nuestro barrio y en vez de vender las barras de pan a 1 euro, las vendemos a 1,10. Dice, no, tú eres tonto. Dice, no, tonto es el que me lo compra. Realmente hay mucha gente. Ese fondo es muy bueno comparado con la morralla que hay, pero es simplemente un producto más caro que un espejo que ya existe. Correcto. Sí, es verdad. No hay nada que añadir a eso. Tienes toda la razón. Pero de hecho... desde luego, ING está haciendo de intermediario. Y bueno, el disclaimer es que ni os lleváis comisión de ING ni nada por el estilo. Aún encima no nos pagan. Después de ponerle aquí no se vayan a pensar que esto viene porque se llevan... Yo doy fe de que no es así, vamos. No, además yo dije que era una patata de fondo. Hay que decir, claro, ING, el banco, un poco, tú si tienes la cuenta corriente allí y todas tus cosas, pues juega un poco con la comodidad, ¿no? Pues te es más cómodo, qué sé yo. Pero efectivamente, tal como dice la pregunta, pues realmente la comisión no es competitiva. El fondo que tienen del SP500 ha dado muy buenos resultados, lo ha hecho muy bien, eso hay que reconocérselo, a pesar de tener unos gastos elevados para lo que es un fondo índice. Eso es cierto. Bueno, nos preguntan también que cuáles son vuestros gestores activos favoritos y nombran, por supuesto, a Francisco García Paramés. No sé, ¿tenéis alguna figura? Los clásicos de hoy en día para mí, pues están los de True Value. Algar, me gusta. Algar. Sí.
Jean-Claude Felguera, creo que se llama. Ajá. Y Magallanes, Valentum, todas esas historias. En mi caso particular, la mitad de mi patrimonio está en Azvalor, porque cuando ellos abrieron el fondo, Cobas todavía no estaba, y a mí me gustan esos gestores. Entonces, la mitad de mi patrimonio se fue por allí. El de mi madre también y el de mi novia también. Y Alineación de intereses. ¿eh? y luego en Cobas. Y en Cobas está mi madre, está mi novia y están mis 2 hijos que tienen 9 meses. O sea, que si el riesgo gestor es que para mes ahora cruce el semáforo leyendo la teoría del ciclo de Mises y está el semáforo en rojo y viene un coche y lo atropella, que es una gran pérdida humana, yo como partícipe digo, no te lo puedes leer en casa. Tienes que leer la teoría del ciclo una vez más, cruzando un semáforo. Eso es un riesgo gestor, el gestor no va a vivir siempre. A ver, el gestor no va a vivir siempre, es verdad. Y también un día por la mañana el gestor se puede levantar y puede decir, mi vida no tiene sentido, he desperdiciado mi existencia, voy a coger una bicicleta y me voy al Himalaya. ¿Es verdad o no es verdad? Posible, pero quizá poco probable. Por eso yo digo que tiene que ser un yonki de la inversión, que le tiene que gustar, evidentemente. Apasionado, David, apasionado. Vamos con Joaquín aquí en la segunda fila. Buenas tardes. Muy apropiada esta analogía con el mundo bélico y de la guerra, y yo me voy a animar también a aplicarla. Imaginaros que, bueno, pues con estas herramientas que habéis aportado muy útiles, me embarco en invertir en un índice como el IBEX en enero del año 2000. Y pasan 12 meses y he perdido el 25%. Pasan 24 y he perdido otro 11%. Pasan 36 y ha caído otro 31%. Entonces aquí entra en juego la psicología de la que hablabais, ¿no? Y haciendo el símil a que yo como soldado, después de 3 años jugándome el tipo contra este índice, vuelvo con estrés postraumático. Entonces, ¿cómo? ¿O en silla de ruedas? O en silla de ruedas, pensando que todavía vivo. Entonces, ¿cuál es la receta? ¿Cómo abordáis ese estrés postraumático en años malos como son los que nos van a tocar o nos han tocado vivir a los inversores? Bueno, que vamos a partir, hemos hablado del riesgo gestor, vamos a hablar del riesgo partícipe. Al partícipe hay que disciplinarlo, porque hace muchas estupideces. No hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. No aprende de la gente, por ejemplo, estos que hacen la guerra simétrica. Nosotros a este sistema de aportar más dinero le llamamos los IED. El IED es un artefacto explosivo improvisado. Es la guerra para vagos. Es una trampa que te encuentras por ahí y nadie sabe que esta es un IED. Tú tienes una cacerola, la llenas de metralla, C4, la pones, te vas a tu casa con tu mujer, ya vendrá alguien y la explotará. Eso causa horrores sin fin, mutilaciones, muertos, etc. Pero es muy eficaz. Que nadie me malinterprete, pero los heridos graves son mucho más útiles que los muertos. Los muertos los recuerdan sus amigos y sus familiares. Pero un tío en una silla de ruedas lo vas a ver todos los días. Y le tienes que pagar una pensión, le tienes que hacer gastos sanitarios, los tienes que rescatar de la zona de operaciones. Esto es los IED del inversor. Es decir, hay que tener esa fuerza moral y esa resistencia, la misma que tienen nuestros enemigos, para sobreponerse a todos estos desmanes. El partícipe tiene que tener claro lo que quiere y para qué lo quiere. ¿Para qué sirve el dinero? Sirve para hacer lo que hacen nuestros futbolistas, gente que es muy conocida por mantener, conservar e incrementar su patrimonio a lo largo del tiempo, porque es un estilo de vida frugal, ¿no? O, ¿para qué sirve el dinero de verdad? Yo acabo de tener mellizos, mi mujer trabaja en Alemania, yo no puedo volver a España. Yo me voy a quedar cuidando a mis hijos. Eso es un privilegio que muy poca gente tiene. Y yo lo tengo porque en el pasado invertí mi dinero y ahora no tengo los bolsillos vacíos. Y puedo estar con mis hijos todo el día, cambiando pañales, bueno. Yo me acuerdo cuando estábamos en Estrasburgo, por el año estuvimos allí, yo estuve 3 años, era el año 2012, que ese año creo que bajó muchísimo la bolsa. Sí. Y lo recuerdo a él, cada vez que bajaba la bolsa, que era noticia tras noticia malísima todas las semanas, y lo recuerdo a él metiendo más dinero, cada semana más dinero, más dinero. Y lo que haría cualquier persona es no tocar nada o incluso vender lo que tiene,
pues su conducta fue totalmente antiintuitiva, que es una cosa que hay que tener súper clara antes de emprender un estilo de inversión como este, pero clarísimo, clarísimo, porque si no pasa lo que dice él. Llegan 3 años malos, mal vendes y pierdes dinero. Y tu estrategia desaparece. Me gustaría añadir algo a lo que él ha dicho, que recalcamos mucho en el libro. Nosotros creemos que hay que tener una diversificación mínima en índices. Recomendamos el... Es que te voy a interrumpir porque precisamente, perdona, David, esta pregunta Dispara. va de eso. Voy a disparar. Qué gracia. Me hace una gracia porque yo que no hice la mili, pues imagínate. ¿Cómo que no has hecho la mili? Lo incómodo que me encuentro en el lenguaje militar. Los Vamos. que no han hecho la mili... Yo, en fin, Hay deflexiones. corramos un tupido velo. Aquí, bueno, y esto es otra de las maravillas. Tengo que confesarles que cuando hemos llegado aquí competimos con el España-Irán, que está empezando en estos momentos un partidazo del Mundial, que esperemos que gane España. Y yo les he dicho a los invitados, tanto a David y a Santiago, digo, no os preocupéis porque el público es el público que os ve por internet y el que os va a ver en los meses venideros. Esta pregunta nos llega, agarraos, desde Perú. O sea, que estamos llegando hasta el otro lado del charco en directo. Esto es la maravilla de internet. Sí, ya, acabamos de poner el libro y hay una venta en Brasil. Pues fijaos, una persona en Perú, que voy a decir su nombre porque es Sebastián. Sebastián en Perú nos pregunta qué fondos índices recomendáis, porque dice que hay infinidad de ellos, más incluso que acciones en circulación. Gracias, Sebastián, por seguirnos ahora en Perú, que no sé qué hora será, pero intempestiva seguro. Correcto. Bien, yo le diría a Sebastián, el peruano, y al público, le diría, ¿qué le pasa a Estados Unidos? ¿No? Que no ha terminado de meterse en un follón y ya está empezando otro. O a un país como Francia, Liberté, Egalité, Fraternité, y está metido en todo lío habido y por haber en África y en Medio Oriente. No acaban un problema, empiezan otro. ¿Qué nos dice la escuela austríaca cuando haces una intervención? ¿No te dice que se generan consecuencias no esperadas por el planificador? Y ojo, que lo que hacen estos, comparado con intervenir el precio de la patata, pues... Bien, no puedes estar con muchos frentes abiertos, ni siquiera cuando eres una superpotencia como en Estados Unidos. Se fue a Oriente Medio, descuidó a América Latina, le apareció un tipo como Chávez, que en los buenos años de la CIA no hubiera durado ni un telediario. Ahora se vuelca en el Extremo Oriente. Es que no puedes estar a todo eso. Tienes que tener 2, 3, 4 cosas muy sencillas que te funcionen. ¿Qué te funciona? Te funciona un índice grande, amplio, líquido, que a largo plazo tienda a la eficiencia y que refleje detrás la economía subyacente de un país, digamos, pues próspero, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Alemania, incluso España. ¿Y fondos de índices globales o sectoriales? Yo recomiendo más el mercado en general. El decir, mercado. Yo también. Sí, no nos compliquemos la vida. No, ¿para qué complicarse la vida? Si funciona, no lo arregles. ¿Alguna casa en particular? Vanguard, Fidelity. Vanguard es la principal. La principal, tiene comisiones muy bajas y Muy bien, lo muy que bien. pasa es que los bancos ni te las ofrecen porque no hay retrocesiones. Claro. Creo que BNP... BNP en España sí, en Perú sí. no sé cuál, pero BNP seguro. Sí. Aquí en España es la que los comercializa. ¿Alguna pregunta más antes de aquí en la primera fila y ahí en el centro de la sala y ya cerramos el turno de preguntas? Muchas gracias. ¿Algún truco psicológico que nos podrías recomendar para autodisciplinarnos y comprar incluso más a la hora de bajar la bolsa? No leer el periódico, no hacer caso de las recomendaciones de las redes sociales y tener claro que lo que... Ver esto es un, Sí. es un buen truco. Sí, es buen truco. Es, ver qué es lo que pasó y cómo cuando las cosas fueron mal volvieron a su cauce. Y, por ejemplo, tener claro que importa ganar la guerra, no importa ganar las batallas. Aquí se pierden muchas batallas, pero al final se gana la guerra. Es decir, no podemos invertir si no hacemos un esfuerzo psicológico muy fuerte, basado en qué es lo que realmente queremos y para lo que realmente sirve el dinero. Si usted lo tiene claro, como por ejemplo lo tengo claro ahora, pues las cosas irán bien. Ahora bien, también hay que decir que es difícil mantenerse firme cuando
Cuando va mal. Cuando caen tantas bombas, no, pero por eso recomendamos una diversificación mínima en índices, porque independientemente de que a largo plazo puedan ofrecer unas rentabilidades similares o empezar y acabar en el mismo sitio, el camino puede ser diferente. Ahora bien, el partícipe, para muchos gestores activos, el problema no es tanto el mercado como el partícipe. En la gestión activa, tú sabes quién es el gestor, ¿no? Yo soy fiel partidario de la gestión activa, a pesar de que también me gusta la gestión pasiva, ¿no? Y esto, los niños tienen 9 meses. Lleva muchos años, Francisco, para mes, no. Pero no está reñido. Pero el partícipe, tú no lo conoces, tú no sabes quién está invertido contigo. Conoces al gestor, sabes quién es, conoces su reputación, pero ¿quién es el tío que está contigo en el fondo? ¿Qué pasa si él no sabe comportarse? ¿Qué pasa con el riesgo partícipe? ¿Qué ocurre si tu fondo tiene acciones de empresas que no son demasiado líquidas y se produce una estampida? Ese tío te perjudica. ¿Qué hizo Creaso cuando se enfrentó a las tropas de Espartaco? Los legionarios le tenían mucho miedo a los gladiadores y no mostraron mucha combatividad. Y Creaso cogió y diezmó a sus legiones. Lo que significa que 1 de cada 10 legionarios murió a manos de los otros 9. Que es una cosa bárbara, ¿no? Ahora no lo hagan ahora. Y finalmente ganó. Es decir, al partícipe que no está alineado con tus intereses, los gestores lo tienen que disciplinar. Es muy importante las conferencias anuales, es muy importante la cultura financiera mediante, por ejemplo, el Value School, pero hay que diezmarlo, porque es un cáncer al lado de los otros partícipes. Por ejemplo, yo soy partidario de que si alguien se va antes de tiempo... ¿Qué dice el folleto? Dice, plazo mínimo recomendado 5 años. 5, no dice 2,5, no dice 3, dice 5. Si te vas antes de 5, yo creo que hay que cargarle una comisión y repartírselo entre los que se quedan. Mejor incentivo que ese... David, nos vas a hacer trending topic. Muy a nuestro pesar. Perdona, voy a dar la palabra a una pregunta en el centro de la sala. Sí, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la entretenida presentación y por el libro, que al final es un aporte para todos. Se puede comprar ahí, se puede comprar ahí. Quería preguntarles en años como, o en el contexto actual, que venimos de años de revalorización de la bolsa, bueno, más en Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué hacer con el dinero que se ha ido ahorrando? ¿Esperar a años malos o invertirlos en gestión activa? ¿Qué hacer o qué estrategia o táctica? Bien, me gusta mucho la pregunta porque antes, cuando comentábamos los resultados de la gestión pasiva frente a la activa, ¿no? Decíamos que eran incluso demasiado buenos. ¿Qué quiero decir con esto? El capital, eso nos lo enseña muy bien la teoría austríaca, ¿no? Se mueve hacia donde hay rentabilidad. Y la industria financiera no pierde el tiempo, ¿no? Entonces, de una parte a la otra ha proliferado todo tipo de índices, todo tipo de semi-índices, semi-gestión pasiva, semi-gestión no sé qué. Muchos. Y eso nos indica que puede haber una cierta burbuja en ese sentido. Por eso nosotros en el libro hablamos de lo que llamamos la hora de los snipers. Es decir, nuestra tesis es que creemos que a largo plazo la gestión pasiva lo seguirá haciendo mejor que la activa, en líneas generales, pero no creemos que lo vaya a hacer con tanta diferencia como lo ha hecho hasta ahora. Nosotros creemos que es ahora el momento de la gestión activa. Hombre, que he abierto los fondos para 2 niños que tienen 9 meses, no los he indexado, los he puesto en la gestión activa. Y además hay que tener en cuenta que la gestión pasiva encaja muy bien con programas de inversión que van a muy largo plazo para fines a muy largo plazo, como puede ser quizá una jubilación, ¿no? Pero ¿qué pasa si quieres el dinero a 15 años vista o una cosa así? Eso depende mucho de las circunstancias personales del inversor, desde luego. David, no sé si la pregunta, permítame refinar un poquito. Le ha preguntado quizás por si el market timing, es decir, ¿cuándo entras? ¿Te esperas a que baje para entrar por primera vez o entras ahora, entras en cualquier momento, aunque esté ahora alto? Es decir, creo que más la pregunta también por ahí. Si vas a promediar,
En un primer capital, una persona Claro. cuando suscribe Sí, por primera vez su primer si vas a fondo. promediar, ¿no? Si vas a hacer, si tu programa de inversión en el fondo índice se va a basar en aportaciones continuadas, ese momento te da igual, relativamente igual. Si la bolsa cae y vas a seguir aportando, el tiempo se va a poner de tu lado. El tiempo se va a poner de tu lado. Y por tanto, yo te diría en cualquier momento. Ahora bien, yo te diría que también, por ejemplo, lo que hago yo. A mí me encanta la gestión activa porque yo creo que realmente los mercados no son eficientes. Y aquí surge un problema un poco extraño, ¿no? Porque si la teoría de los mercados eficientes no es correcta y la gestión pasiva se basa en la teoría del mercado eficiente y obtiene mejores resultados que la gestión activa, como hemos visto, entonces estamos usando algo cuyos fundamentos teóricos son erróneos, pero que funciona mejor que aquello cuyos fundamentos teóricos son correctos. Y es un problema. Es que no, hombre, tampoco es que no duermas por la noche, ¿no? Pero es un problema. Quizá podríamos decir que los mercados tienden a la eficiencia y que se producen dos situaciones de ineficiencias. Una general, cuando hay un crack bursátil, y otra, que es la mayor parte del tiempo, que son ineficiencias específicas. Entonces ahí es donde entra la gestión activa. Pues muy bien, como ven, son compatibles las dos, activa y pasiva. Él tiene a sus hijos ya bien activados. No... y tanto, no lo sabes tú bien. Yo es un consejo que le doy a mis amigos. Mis amigos ya tienen niños, hace poco ha nacido la hija de una amiga mía y dije, ábrele un fondo y empieza a ahorrar para que el día de mañana, cuando tenga 25 años, se pueda encontrar ahí con media vida resuelta, si no la vida entera. Como los futbolistas. Bueno, pues aquí tienen el libro La guerra financiera asimétrica, son 15 euros hoy y además se llevan la firma de los dos autores, con lo cual es una oportunidad excelente para empezar a aprender con un método muy, muy, muy didáctico porque se lee fenomenal. La analogía de la guerra facilita la lectura inmensamente. Cómprenlo, está en el vestíbulo, tienen los autores y aprovechen la oportunidad porque mañana ya son 16. Y ahora, como fomentamos la lectura, nos gustaría regalaros un quid pro quo, ¿no? Es uno por otro. Nos regaláis vuestro libro, o lo venís a presentar con nosotros, y os regalamos uno de nuestro sello editorial. Aquí tienes David contra la democracia, que es un libro sobre política que acabamos de coeditar desde Value School con el Instituto Juan de Mariana, y que sé que te gusta y por eso te lo he escogido. Y el libro de Francisco García Paramés, El alma del proyecto, se llama Invirtiendo a largo plazo, está en edición de tapa dura, también editado en el sello de Deusto. Este va a ser para ti, Santiago. Muchas gracias. Y esperemos que se aproveche la lectura, que os guste, y muchísimas gracias por escribir, que sea el primero de muchos. Gracias por elegir esta casa para publicarlo, es un honor, esperemos que se lea muchísimo, merece la pena, sobre todo aquellos que estén esperando a ver si se atreven, léanlo, den el paso, que en esto todo es empezar. Gracias a los dos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar una vez más aquí, ya la penúltima. Como digo, la semana que viene cerramos el calendario de actos en este curso académico, que como en los colegios acaba en el mes de junio, con la visita del gestor Pablo González de Abaco. Les espero aquí la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta entonces, feliz semana.